en la primera epístola de Juan, entiendo perfectamente a que algunos tiendan a sentir algún cansancio, alguna fatiga con el método de predicación que tenemos en esta iglesia. Entiendo perfectamente, porque no estamos habituados a esto que hacemos acá. Estamos habituados a una predicación mucho más motivacional, mucho más emocional, mucho más para el aquí y el ahora. Estamos habituados a una enseñanza temática, muchas veces que apunte a la situación que estamos viviendo para sentir que está teniendo pertinencia esa palabra con nosotros. Y como esa es la costumbre que teníamos, entonces, por supuesto, girar en la dirección en que lo hacemos ahora nos resulta a veces un verdadero lío. Y para algunos es muy difícil sobrellevar esto, cuando tendría que ser al contrario. Porque la palabra que nutre y que edifica es esta precisamente. Si en la iglesia, que es el lugar donde estudiamos la palabra de Dios, no hacemos un estudio concienzudo de ella de la manera como lo estamos intentando hacer aquí, ¿entonces dónde? ¿Entonces dónde? ¿En la casa? ¿Lo haremos en nuestro hogar? ¿Lo haremos a través del internet? Seguro que no. Si no lo hacemos aquí, ¿dónde? Yo tengo mucho respeto por algunas personas que quisieran otro tipo de palabra y que a raíz de eso posiblemente deciden no venir los domingos mejor. Lamento mucho esa decisión, pero eso no va a hacer que cambiemos entonces el estilo, porque es como el Señor nos está guiando. La palabra del Señor es necesario presentarla de esta manera. Y por supuesto hay temas como los que trata el apóstol Juan y el apóstol Pedro también, que en ocasiones tienden a hacerse como reiterativos. Pero en lugar de verlos como algo que es una repetición de lo mismo, tendríamos que verlo más bien como esto. ¿Por qué será que el Señor nos repite eso otra vez? ¿Por qué nos repite otra vez el Señor esto? Más bien esa debería ser la pregunta, en lugar de mostrar una actitud como otra vez eso, como quien dice, ya lo conozco, ya lo sé, y otra vez lo mismo. Tendríamos que decir más bien, si el Señor me repite otra vez eso, tiene que ser por algo. Tiene que ser que necesito oírlo otra vez por alguna razón. Así que se requiere mucha humildad, hermano, para sentarnos de esta manera ante la palabra como lo hacemos, y para desmenuzar texto tras texto, versículo tras versículo. En 52 años que yo vengo haciendo esto, no lo hacíamos jamás. Yo no crecí tampoco en un ambiente así. Yo crecí en un ambiente en el que la palabra de hoy era un tema X y el siguiente otro tema por allá salido, totalmente sin conexión uno del otro. Y aquí estamos llevando un hilo, de tal manera que cuando hayan transcurrido unos cuantos años podamos decir: tengo por lo menos la dicha y el lujo de saber que me degusté todo el Nuevo Testamento durante 20 años. ¿Se sabe lo que es el señor John MacArthur predicando en la misma iglesia por 55 años? Y mensajes de esta clase por 55 años. Y poder luego al final de unos años decir, por lo menos nos hemos comido el Nuevo Testamento después de 30 años. Eso tiene que significar una dosis muy buena en la vida de las personas. Así que hoy vamos a continuar con el capítulo 3, porque lo dejamos hasta el versículo 6. Pero los temas que hoy nos propone Juan son muy interesantes. Nos va a hablar de cosas pertinentes a nosotros. Si mal no estoy, el versículo 6, él dijo: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué?
para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y ahora viene el contraste. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Categórico, ¿no? Juan no tiene tonos grises. Él es blanco o negro. Él habla de cristianos, hijos de Dios, o impíos, hijos del diablo. Y por supuesto a nadie le gusta que le digan que es hijo del diablo. Pregúntele a los fariseos cómo se sintieron cuando Jesús los confrontó y les dijo eso. Vosotros sois hijos de vuestro padre. Sí, Señor, de nuestro padre Abraham, dijeron ellos, apresurándose a interrumpir al Señor. Y el Señor les dijo, no me estaba refiriendo propiamente a Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Eso sí tuvo que ser chocante. A los herederos de las promesas, a la crema innata de la religiosidad de esa época. Y el Señor les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. No sé cómo no lo mataron ahí mismo a pedradas. Porque estos hombres se creen religiosos. Juan estaba presente en esos momentos en que Jesús dijo eso. Él sabe lo que está diciendo acá. Años después, él sabe lo que está escribiendo. Y mire si tomamos de los versículos que leímos algunas cositas interesantes. La permanencia en Cristo, decíamos el domingo pasado, es el antídoto más poderoso contra el pecado. Juan nos dice en estos versículos cosas interesantes. No podemos andar engañándonos, versículo 7. No te engañes. Y liga el amor con la justicia. Los une. Dice, el que hace justicia es justo como el Señor mismo es justo. Pero el que practica, y aquí la palabra clave es practica, pero el que practica el pecado es del diablo. Se supone que el creyente no peca, pero la realidad es que nosotros somos creyentes y pecamos. Y quien no pecó esta semana está mintiendo. Podríamos hacer un concurso de quién fue el que más pecó. ¿Cuál fue el pecado más grave que esta semana alguno de nosotros cometió? Y quizás nosotros estamos ahí teniendo luchas con ese pecado. Y si oyéramos el de otro, tal vez nos daríamos un poco de aire diciendo, uy, el mío no es tan grave como el de aquel entonces. Pero ciertamente todos estaríamos de acuerdo en que hemos pecado. De alguna manera, pero pecamos. Ahora, Juan da una provisión para eso. Él dice que en efecto todos pecamos, pero una cosa es la práctica pecaminosa, deliberada, que lleva a una vivencia constante en el pecado, sin que ni siquiera haya la intención de rectificarlo, de confesarlo, abandonarlo y no volver más a eso, sino que se vuelve una práctica constante. Él habla de eso, el que practica el pecado, es decir, el que está habituado deliberadamente a pecar y ni siquiera experimenta al menos el primer paso que lo lleve al arrepentimiento, que sería el remordimiento, al menos eso. Si un creyente comete un pecado simple o un pecado muy complejo, porque nosotros somos los que hemos hecho esas categorías, no es tan grave, es solo una mentirita. Pero vemos que los pecados inmorales son así de grandes. A los ojos de Dios, pecado es pecado. Y nada más.
Somos nosotros los que le ponemos las categorías. Pero si no hay una reacción interna, que es la prueba de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, si no hay esa reacción y ese rechazo de que algo que hicimos o dijimos o dejamos de hacer fue contado como pecado, y si no hay un redarguir interno que nos mueva al arrepentimiento, estamos en problemas. Y si podemos pasar con esa conducta pecaminosa sin ser llamados a rectificar, entonces estamos en serios problemas. El problema para otros puede ser que se comete un pecado, cualquiera que éste sea, e inmediatamente viene la carga de la culpa. El tormento de saber que hice o dije algo indebido. Y pierdo la paz inmediatamente. Todos tenemos la idea de que Dios está allá arriba y nosotros aquí abajo. Entonces, como que las sensaciones, somos incapaces de mirar hacia allá. Pero el Señor está mirándonos hacia acá. Pero esa experiencia puede prolongarse, puede durar mientras se arregle esa situación. Y cuanto más tiempo tardemos en confesarlo, más nos atormentamos internamente de saber que hemos cometido algo que a los ojos de Dios es pecaminoso. Por eso Juan habla de que el que permanece, el que practica en el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el primer responsable de que nosotros pecamos, y mire cómo es Dios de justo. Dios dice que el primer responsable no somos ni siquiera nosotros, dice que es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. El diablo, la traducción más exacta de eso sería, porque el diablo peca por principio. Es decir, el principio del diablo es pecar. Él no hace otra cosa. Él no sabe hacer otra cosa, sino pecar. Constantemente peca e induce a los hombres a pecar también. La razón por qué el diablo no tiene posibilidad de redención, porque usted escucha toda clase de personas abogando que por qué el diablo no puede ser perdonado y redimido. Yo jamás había oído algo como eso, pero tiene sus abogados. Y la razón bíblica es porque él pecó sin que nadie lo indujese a pecar. Y en cambio, él, sin haber sido inducido, indujo a otros a pecar. Y esa es la razón por la que jamás habrá posibilidad de redención para el diablo. Porque fue inducido de él mismo. Ni siquiera Adán y Eva fueron inducidos por ellos mismos, sino por el diablo. Y el registro en Génesis es claro en ese sentido. Y la justicia de Dios puntualiza esas cosas también, para que nadie acuse a Dios de injusto. Luego nos va a decir para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es la clave, hermano, de la famosa guerra espiritual. Aquí está. Juan nos enseña sobre esto. Juan no propone vigilias hasta largas horas de la madrugada, ni cultos especiales de liberación, ni cosas como estas, ni sesiones de exorcismos en los que se le saquen demonios a las personas. Él no propone nada como esto. Él dice que el secreto de todo esto está en permanecer en Cristo, porque Él es el que deshace las obras del diablo. Para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Y luego en el versículo 9, de pronto nos dice sobre la necesidad del nuevo nacimiento. De pronto irrumpe con eso y dice, todo aquel que es nacido de Dios, oiga otra vez, viene como rectificando, no practica el pecado. No es alguien que deliberadamente peca porque como total Dios nos perdona.
Si pecamos y confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona. Como bien equivocaban las cosas los destinatarios de la epístola a los romanos, y el apóstol Pablo tiene que clarificarles, capítulos 6, 7 y 8, donde trata todo este tema. Y entonces, ¿qué le decían a Pablo? Porque Pablo hablaba sobre cómo la gracia de Dios cubría nuestros pecados. De modo que entre más pequemos, más gracia Dios va a enviar. Si así es, entonces pequemos más para que venga más gracia. Y Pablo dice, en ninguna manera. El que hace esa ecuación no ha entendido la gracia de Dios. El que deliberadamente se expone al pecado porque cree que la provisión de Dios es la gracia para ese pecado y que entre más peque, más gracia Dios le va a dar, está jugando con la gracia de Dios. No la ha entendido, no la ha comprendido. Y lo más seguro es que estemos posiblemente tratando con una persona no creyente, no nacida de nuevo. Porque el que nació de Dios no puede vivir practicando el pecado de manera deliberada por una razón. En el versículo lo dice. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él. En el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vino sobre esa persona. Y el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si eso es cierto, entonces, ¿cómo podemos persistir en un pecado habitual de manera cotidiana, como si nada? No es posible. Es lo que está diciendo Juan. Eso no es posible. Una cosa elimina la otra. El pecado como un estilo de vida habitual en alguien, estaríamos hablando de un no creyente. Este es un no creyente. Eventualmente, un creyente puede pecar. No debería ser. Pero la prueba de que sí es así, es que ustedes mismos han admitido que durante esta semana seguramente pecaron. Y yo también con ustedes. ¿O no? ¿O habrá alguien aquí que diga, no, yo no, esta semana no, yo como que pasé en blanco? Tal vez podamos participarle de algunos pecados nuestros de esta semana. Porque no hay, y si alguien está aquí y es capaz de decir eso, ¿sabe lo que está diciendo en realidad? Que Dios es un mentiroso. Porque Dios es el que dice que no hay hombre que no peque. Eventualmente un creyente puede pecar. Eventualmente puede suceder eso. Un cristiano puede ni siquiera tener en mente el pecar, pero de repente puede tropezar y cometer un pecado. El asunto entonces no es que si pecó o no pecó. El asunto es, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la reacción inmediata después de haber pecado? ¿Qué es lo que quiero hacer inmediatamente después de que cometí ese pecado? Soy consciente por la obra del Espíritu en mí de que cometí ese pecado. Bueno, no debería haberse dado si en efecto el Espíritu Santo está habitando en mí. Pero si sucede, hay provisión para eso. Y qué bueno que haya la provisión, porque de no haberla no tendríamos esperanza. Pero como hay provisión, hay esperanza. La esperanza entonces es, corre al trono de la gracia. Confiesa ese pecado para que el abogado que tenemos ante el Padre se ponga diligentemente a la tarea de resolver eso. Eso es lo que nos dice Juan. Hazlo de manera inmediata, no le des tanta cuerda, ni le sueltes tanta pita, como dicen por ahí, al pecado, sino que inmediatamente que lo identificas, llévalo ante el Señor. Confiésalo, es lo que dice Juan. Eso hace el creyente. Ahora, mucho cuidado, porque en la práctica, hermano, puede suceder una cosa. Y de eso el enemigo sabe sacar ventaja. Es que usted es constreñido por el Espíritu Santo de haber cometido un pecado. Pero es un pecado en el que usted tropieza o cae reiteradamente. Entonces tiende a hacer un razonamiento mental de esta manera.
Pero ¿para qué pido perdón al Señor si sé que esto va a volver a suceder? Y tiende a quedarse empantanado en ese razonamiento. Es que la vez pasada fue igual. Pedí perdón, pero volví a tropezar en eso. Y el Señor me perdonó y la comunión se restableció y sentí que todo iba bien. Y de pronto otra vez tropecé en eso. Ya me da pena y vergüenza con Dios ir a confesarle el mismo pecado vez tras vez. ¿Sabe qué es peor? Quedarse engañado en eso diciendo no lo confieso porque seguramente voy a volver a hacer lo mismo. Eso es peor. Porque va a llegar un momento en el que su propia conciencia va a comenzar a endurecerse por obra de Dios. De tal manera que usted no va a sentir necesidad de confesar nada, porque usted va a estar amparado en eso de que voy a volver a hacerlo, entonces ¿para qué lo confieso? No importa cuántas veces. Lo importante es que siempre que usted confiese el pecado, lo haga con la firme determinación de no volver a tropezar. Ni siquiera piense, no, es que seguro la semana entrante otra vez vuelve. No razone de esa manera. Confiese el pecado como es pecado. No lo minimice, porque otra cosa que hacemos es eso. No es que no es tan grave. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Y eso es lo que dice Juan aquí. Todo pecado. Así que el ideal es que no pequemos. Eso es lo que Juan nos dice. El ideal de Dios para el creyente, para el nacido de Él, es que no peque. Pero la realidad humana es que pecamos. Es decir, que entre el ideal de Dios y la realidad con que nosotros lidiamos hay una enorme brecha. Y en esa brecha es que nosotros andamos, nos movemos en eso. Entre el ideal y la realidad. Y tantas veces el ideal de Dios queda relegado completamente y se impone la realidad con la que nosotros luchamos. Es bueno saber una cosa, aunque no es el tema que tratamos hoy, pero es bueno que usted luego se lea el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos y entienda que en nosotros batalla todavía la naturaleza que Dios nos puso en la regeneración, pero también la naturaleza humana que todavía está ahí, en este cuerpo no redimido. Y por supuesto hay esa batalla constante. Y el apóstol Pablo dice que el espíritu se opone, la carne se opone al espíritu constantemente en un pleito que parece no acabar. Y él mismo, víctima de ese conflicto, un día ya cansado expresó esto, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Alguien como Pablo llega a confesar que el conflicto interno que él está librando es muy fuerte. El no creyente no tiene este tipo de conflicto, hermano. Porque en el no creyente hay solamente una naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Y él no tiene ese conflicto. Y usted dirá: ay, pues qué bueno, mire, a él le va mejor que a nosotros. Porque él peca y hace lo normal y todo. Él no sabe hacer otra cosa. Él no tiene ningún conflicto. Más bien se enorgullecen de sus pecados. Pero si usted mira hacia un poquito más allá, hacia la eternidad, no hay nada por qué sentir que ay, tan bueno el no creyente que él no siente. No. Pobrecito, porque usted sí sabe para dónde va. Pero nosotros que experimentamos esa lucha, debemos sentirnos por bien servidos. Sabernos por bien servidos. De que el Señor nos ponga en ese conflicto interno y nos robe inclusive la paz hasta no volver a Él otra vez en arrepentimiento y fe. La tentación es a tratar un poco de Pablo, pero no tengo que volver acá. Luego será Pablo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oiga, aquí habla como de que ese poder no debería pecar. Pero acuérdese que él ha hecho provisión en el capítulo 2 también. Algunas veces parece muy estricto para decir, no, si alguien peca, cualquiera hace el pecado, no es un cristiano. Y luego dice, pero si acaso hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice Juan. Bien, vuelve y lo rectifica y dice, estamos lidiando con seres humanos en un cuerpo no redimido todavía. Un cuerpo irredento.
que se inclina todavía a algunas cosas pecaminosas. ¿Sabe hasta cuándo batallaremos con el pecado? Hasta la glorificación. Hasta que con la muerte nuestra, el pecado ya no tenga ningún efecto en nosotros. Usted recuerda las 3 cosas que yo le dije el domingo pasado acerca de cómo Jesús trató con nuestro pecado. Si las recuerda o no, bueno, para los que no vinieron se las voy a recordar las 3 cosas. Jesús trató de esta manera con el pecado. Su penalización, es decir, en la conversión o en la regeneración, Él quitó la pena del pecado que se cernía sobre nosotros. Primero. Segundo, su poder, el poder que el pecado ejercía sobre nosotros, lo quitó y lo quita constantemente a través de la santificación. Pero trata también de otra manera con el pecado. Su presencia la erradica completamente. ¿Cuándo? En la glorificación. Mientras tanto, no. Mientras estemos aquí, usted va a vivir siempre bajo esa lucha. Yo crecí en una iglesia en donde había un hermano ciego, músico, pianista. Y algunos hermanos decían, hasta bienaventurado el hermano fulanito que es ciego y no tiene ocasión para pecar. Y no era verdad. Eso no es cierto. Porque la vista no es el único sentido que nos induce a pecar. Es uno nada más, pero no es el único. De hecho, el mismo hermano posteriormente lo confesaba, que él era tentado muchas veces por ciertos olores. Él sabía exactamente cuando determinada chica llegaba a la iglesia por el perfume que ella usaba. Y él se sentía tentado. Es más, sin tener vista, este hombre sabía exactamente qué niñas en la iglesia eran bonitas y cuáles no tan bonitas. Y él prefería acercarse mucho y tocar las manos y todo de las niñas bonitas. Es decir, el mal que el que tenía ojos podía percibir con claridad, lo tenía él también sin vista. La misma lucha, el mismo conflicto, igual. Así que eso es un pretexto muy, muy traído de los cabellos que no aplica. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Unos a un lado y otros a otros, dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquí él está presentando la prueba reina de lo que nosotros somos como cristianos. Si comprendemos, hermano, y aplicamos la realidad de que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, obviamente vamos a tener una vida mucho más equilibrada. No una vida tan cargada. Y el tema del diablo va a pasar a un segundo plano. Alguien me preguntaba ayer o antier, lástima el hermano no vino hoy, pero me consultaba y me puso en dificultad, me dijo, ¿sí o no? En la pregunta. Y me dice, ¿sí o no? ¿El diablo está gobernando el mundo? ¿Sí o no? Y lo único que acaté a decirle fue, no. Porque si lo está gobernando él, estamos en problemas. Estamos en verdadera dificultad. Que sea el príncipe de este mundo no significa que lo esté gobernando él. Nuestro Dios reina. Este es su mundo. Este es su mundo. Y Él es el que reina. No sé si el hermano quedó satisfecho o no con la respuesta, pero lo llevé a unos pasajes bíblicos en donde pude mostrarle que en efecto, si no es el Señor el que está reinando, estamos en verdaderos problemas, en verdadero caos. Y le puse unos 2 ejemplos a él para que lo entendiera un poquitito mejor. Mire lo que dice aquí Juan, que estas pruebas de que somos hijos de Dios, y las presenta en 3 aspectos. 3 aspectos va a presentar él, si somos hijos de Dios o de quién somos hijos. Una prueba es de tipo teológico, otra prueba es de tipo moral y la otra es de tipo social.
La prueba teológica para él es: ¿creemos en que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo con eso. No hay ningún testigo de Jehová aquí, ¿verdad? Para tratar de convencerlo. No. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo en que Jesús es el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios no es menos que Dios, es Dios. Es Dios también. Esa es la prueba teológica, pero luego nos habla de la prueba moral. Si en efecto somos hijos de Dios, entonces mire lo que dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Prueba moral. El cristiano está apartado de la inmoralidad por amor a Dios. Se aparta de la inmoralidad. Y prueba social, lo acabo de leer: el cristiano no odia, sino que ama. Yo escuché a un hermano que por un par de ocasiones nos acompañó aquí y un día hablaba con él en su taller y así me expresó él. Él dijo, refiriéndose a ciertos hermanos, él dijo: es que los odio. Y cuando él dijo eso en ese lugar, yo le dije: discúlpeme, usted no es cristiano. Voy a suponer que usted no es cristiano y voy a tratarlo como un no cristiano. Porque si usted odia a alguien, usted no es cristiano. Y menos a las personas a las que él se estaba refiriendo. Si en su corazón hay odio hacia ese tipo de personas, no me diga que usted es cristiano. No puede ser. Es lo que está diciendo acá. Y es que es tan delicado eso por esta razón. Mire lo que dice Juan: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es la única vez que Juan menciona algún personaje del Antiguo Testamento, y en este caso a Caín. El bien y el mal han coexistido desde Adán y Eva. Y hasta hoy es igual. Pero ¿qué es lo que sucede con el malo respecto al bueno? ¿Por qué los malos se sienten reprendidos por los que no somos tan malos como ellos? Porque igualmente todos somos malos. Por la gracia del Señor, Él ahora nos declara buenos. Pero solo por eso, no por nosotros. Ahora, ¿por qué las personas malas, perversas, aún en su sitio de trabajo, que saben que usted es cristiano, se sienten reprendidas por usted sin que usted diga mayor cosa? Debería suceder así. Debería ser. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la bondad de Cristo puesta en nosotros pone en evidencia su propia maldad, sin que digamos mucho. El apóstol Pedro, inclusive aconsejando a las mujeres cristianas, les da una recomendación y les dice: mujeres, ustedes sean sabias al ganar a sus maridos. ¿Cómo? Sin palabras, sino con conducta. Les dice ahí: gánenlo sabiamente. ¿Tienes un esposo no creyente? Deja de sermonearlo y muéstrale a Cristo en tu conducta. Muéstrale en tu comportamiento la obra que el Señor ha producido en ti. Y eso es más que las palabras. Eso es todo lo que recomienda Él a las mujeres. Ahora, si nosotros hacemos eso como cristianos, obviamente los no cristianos se van a sentir a disgusto con nosotros. Tienen en plan hacer algo, pero hay uno que es evangélico, es cristiano, y con ese no van a contar para eso. A menudo nos surgen cosas así. A menudo las personas como que equivocan las cosas y de pronto nos proponen algo. A mí me suele pasar. Y de pronto le digo: discúlpeme, ¿usted me está proponiendo que yo mienta en esto? ¿Usted me está proponiendo que yo diga aquello o lo otro? Porque no cuente conmigo para eso. No puedo. Pero es que yo me voy a dar en problemas si esto, lo siento. Lo lamento mucho. Usted se metió en ese asunto, pero no venga a resguardarse ahora en mí. No puedo ser partícipe de eso, porque no está bien. Pero ¿qué le cuesta solamente decir esto, decir lo otro? Me cuesta mucho. Me cuesta que es un pecado, porque eso no es verdad.
Y aunque suene demasiado radical, tiene que ser así. Y de esa manera, algunas veces se quita de encima personas que procuran esa clase de cosas. Y si es un inconverso, vaya y venga. Pero cuando un creyente le propone a uno eso, es otra cosa. Porque un inconverso, ¿qué se puede esperar? Pero un creyente, no podemos con eso y tenemos que dejarle claro que esa no es la manera como procede alguien que dice que es creyente. ¿Por qué él habla luego de la justicia y el amor? Porque la justicia es expresada en el amor y el amor es el mejor acto de justicia. Eso es lo que dice él. Ahora, mire cómo lo lleva a Juan en esta línea. Él nos lleva a nosotros hasta el mismo homicidio porque está teniendo en cuenta las palabras que escuchó del Señor Jesús. Acuérdense que Juan estaba siempre muy cerca del Señor cuando él enseñaba. Y cuando el Señor dijo aquello de que oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿recuerdan? Juan escuchó eso. Ahora está diciendo aquí, está citando a Caín, y está diciendo que el que se enoja contra su hermano, está tomando las mismas palabras de Jesús, las mismas. Y está diciendo que el enojo incubado en el corazón puede llegar a convertirse ¿en qué? En un homicidio. Grave, ¿verdad? Esto lo pone gravísimo, porque todos nosotros pensamos, no, yo sí me enojo, pero no, rápidamente me pasa. Pero hay personas que no, hay personas que se enojan, luego se resienten, luego se amargan y luego comienzan a pensar, ¿cómo le hago con aquel? Y potencialmente ya es un homicida. Porque el solo pensar en cómo librarme de eso ya me puede estar conduciendo por el camino del homicidio en el que cayó Caín. Y ese es el ejemplo que él pone. Ahora, mire que nos lleva un escalón más arriba, porque nos pone la medida más alta. Hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Estoy de acuerdo con los que dicen, experimentan cierta fatiga y cierto cansancio con el tema de las redes sociales en ocasiones, porque a mí también me pasa. A veces uno se siente tan desgastado con esto. Por eso esta semana yo escribía por ahí algo relacionado con lo que, tomando un poco de lo que dijo el hermano John Piper, y también añadiendo algo, que si algo demuestran las redes sociales, hermano, es que los cristianos, en efecto, mentíamos al decir que no teníamos tiempo para Dios. Porque en las redes sociales podemos pasar horas. Y también confirma que era mentira aquello de que no teníamos dinero para el Señor. Porque mantenerse uno en las redes sociales requiere inversión. El tiempo es dinero. Pero también hay que tener un buen teléfono y cambiarlo de cuando en cuando porque se vuelven lentos con el tiempo. Y hay que pagar una renta también al servidor por estar conectado a internet y todo eso. Hay que dar un dinero. Dinero que a lo mejor muchas veces dejamos de dar en la obra del Señor. O sea, las redes sociales van a demostrar y están demostrando muchas cosas. Y yo entiendo la fatiga de algunos en estos temas. Porque es mi propia fatiga en ocasiones. ¿Usted se ha dado cuenta que uno escribe cosas bíblicas y entre más bíblico sea, más reacciones molestas despierta? Y usted comienza a ganarse enemigos anónimos por subir cosas de la Escritura. Cuanto más escritural y más bíblico sea, más opositores vamos a tener. Curioso, porque esos opositores son justamente cristianos también, pero que tienen una mala percepción o una percepción errónea de la Escritura. Y entonces cuando les hacemos ver que esa no es la percepción correcta, se molestan, no les gusta, e inmediatamente vienen los descalificativos. Y eso significa un desgaste muy grande. En ese sentido es que Juan está diciendo también aquí que es posible que el mundo nos aborrezca, por supuesto. ¿Sabe cómo me tildan a mí los no creyentes cuando subo algún tema relacionado con
los lobbies gays o todas esas cosas, ¿saben cómo me tildan? Las cosas que he tenido que leer ahí. Ni modos. Yo no espero que me amen. No esperamos que el mundo sin Dios nos ame y que nos aplauda todo lo que la Biblia juzga, lo que la Biblia censura. El ataque no es con nosotros, es con el Dios de la Escritura. Porque Él es el que dice qué es correcto y qué no es correcto. Y nosotros solo tenemos que señalarlo y nada más. Y si causamos molestia por eso, I'm sorry for you. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ya les pasará. Ahora mire este versículo tan interesante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente y se nos dio la vida de Cristo. En esto, dice, en esto, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, oiga, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora mire hasta dónde lo lleva. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No. ¿Usted sabe lo que esto significa? Que la prueba del amor entre nosotros es que estemos dispuestos a dar nuestra vida por la vida de otro hermano. Dígame, ¿quién de nosotros llega a esa medida? En la época del apóstol Juan estas cosas podían ser más factibles. Que alguien dijera, no, al hermano Abiud no me lo lleven allá al circo de los leones porque los leones no le va a ir muy bien. No. Déjenmelo al hermano quieto que nos sirve más en el computador. Yo mejor pongo la vida por él. Era más posible. Hoy en día no. Hoy en día no hay esas cosas. Y parece, mire, el Espíritu Santo es, al fin y al cabo, es Dios. Y está inspirando tanto la Escritura que Juan vuelve y dice, mire lo que dice el versículo siguiente. Este que acabo de leer y el que viene los conecta. Porque mire lo que él dice. Pero el que tiene bienes de este mundo, está bien que no des tu vida. Está bien que no des tu vida por el hermano. Está bien que ni siquiera dones 1 litro de sangre cuando tu hermano lo necesita. Menos posibilidades de que le dones un órgano si él lo requiere. Eso está mal, que no hagamos esas cosas está muy mal. Pero Juan dice, si no estamos dispuestos a eso, al menos, eso es lo que viene a decir el versículo pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ya deja el sermón de que eres cristiano y hermano, cómo te amo y cómo te amo, y el hermano en necesidades, y usted bien bendecido, prosperado y en victoria. La cuenta bancaria bien, hermano. Es muy fácil tener tranquilidad y serenidad cuando usted tiene en el bolsillo todo el dinero que necesita para pagar sus servicios públicos al día siguiente. Y decirle al hermano, tranquilo, no se desespere, hermano, el Señor proveerá. Eso es muy fácil. Es más difícil lo otro, es más difícil no decirle nada, sino enterarse de la situación y decirle, hermano, sé que tienes luchas, toma, yo te quiero colaborar con algo. Eso es más difícil, pero es más práctico, es más cristiano. Es más cristiano, es más piadoso eso que decirle, hermano, te voy a llevar en oración. Hermano, y mientras me llevas en oración, ¿no podrías darme pan y panela? Mientras oras por mí también, que es que tengo hambre. Santiago, otra vez, es el mensaje integral del Evangelio que nos invita a entender que otros tienen necesidades mayores que las nuestras. Y si Dios me ha bendecido económicamente,
No es para que yo ande por ahí gastando en mí todo lo que Él me dio y olvidándome del hermano que se sienta a mi lado cada domingo. Pero es lo que hacemos, hermano. Es lo que hacemos. Muchas veces nos volvemos indiferentes, nos volvemos indolentes ante la necesidad del otro. Y de cuando en cuando es bueno que nos permitamos ese ser tocados por el Señor para responder a la necesidad del otro. ¿Sabe qué? Si hay cosas en el pentecostalismo que uno en ocasiones extraña, son prácticas como esas. ¿Se recuerda que el predicador muchas veces decía, salude a su hermano y dele un saludo, dele un saludo pentecostal? ¿Usted sabe lo que eso significaba? Póngale un dinero en la mano ahí, ayúdele con su necesidad al hermano. Eso era lo que nos querían decir. Y déjese guiar por el Señor en esto. Se cumple. Cuando usted tiene gestos como esos, usted sabe que se cumple lo que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque no me diga que usted no experimenta un gozo especial cuando usted despide a un hermano y ahí enrolladito va un billete y le dice, hermano, almuerza en nombre mío hoy. Y no me diga que usted no siente, ay, qué alegría poder. Porque usted ve el rostro del hermano cuando ahora le dice, varón, gracias, hoy justamente no tenía para el almuerzo. Y usted siente que fue instrumento de Dios para eso. Y se está cumpliendo esto que la palabra dice. Ahora, si me permite la cuña, no se equivoque pensando que ciertos hermanos que usted los ve como que siempre están bien, empezando por el pastor, nunca necesitan esa clase de atención. No se equivoque. Yo terminé de predicar una ocasión en una iglesia en Bogotá. Muy linda la iglesia. De esas iglesias pedí plata. Y terminé de predicar. Mi esposa, la hija pequeñita. Éramos pastores de jóvenes en esa iglesia hace muchos años. Y cuando terminó la predicación, los hermanos vinieron. Gracias, pastor, linda palabra, hermano, muy bonito, sí sé cuándo, lo otro, aquello. Y cuando yo salí de esa iglesia, teníamos que caminar 45 cuadras para llegar a nuestra casa, sin almorzar, porque no teníamos un peso en el bolsillo. Y esa hermosa iglesia que recibió palabra y todo esto y lo otro y aquello, no hubo una sola persona, uno de esos hogares que dijera, mira hermano, ¿y usted dónde va a ir a almorzar ahora? Nos compartió la palabra y todo, ¿dónde van a estar ustedes? Nadie supo que tuvimos que salir de ahí y con nuestra hijita de la mano caminar 45 cuadras para llegar a las 3:30 de la tarde a preparar unos espaguetis con huevo. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero qué bueno que alguien hubiera estado conectadito con el asunto, ¿no? No, porque la gente supone erróneamente cosas como esas. No, él es el predicador, es el pastor, debe estar. Él está bendecido, prosperado y en victoria. Entonces, por eso con él no necesitamos tener una atención con él. No se equivoque. Si no damos la vida, es lo que dice Santiago, y aquí cierro con esto. Si no damos la vida, bueno, al menos demos algo de dinero. No se espera que demos la vida porque no estamos en circunstancias para eso. Si las circunstancias lo demandasen, ¿quién de nosotros ofrecería la vida por la de un hermano? Difícilmente. Pero si no damos eso, bueno, al menos entonces que nuestro bolsillo lo sienta. Santiago lo dice de manera más práctica. Y Juan lo retoma aquí, yo creo que del mismo Santiago, cuando dice, si ves a tu hermano en necesidad y cierras tu corazón contra él, el amor de Dios no mora en ti. Y no nos queda bien entonces cantar que aman, cuánto amo yo al Señor, cuánto amo yo tu ley. El Señor dice, y el hermano que está a tu lado también ámalo, manifiéstale, exprésale tu amor.
No se extrañe que esas prácticas no las podemos perder nosotros aquí. Y sin necesidad de andarlas divulgando y que todo el mundo sepa, no. Pero no perdamos esas prácticas que son prácticas cristianas, que son necesarias entre nosotros. Amén. Señor, queremos darte gracias en este momento por la palabra y por la exhortación también que tú nos das. No solo para hablar de amor, sino para hacer lo que tú hiciste.